Continuamos, mis queridos amigos, y ha llegado el momento de darle la bienvenida. Como yo siempre digo, más que un invitado, es lo que yo denomino un contertulio, porque es un invitado recurrente, porque siempre que leemos su entrega semanal que hace para algunas publicaciones, como es el caso del Nacional, es un análisis atinado. Y después de haber visto lo de Luis Emilio Rondón ayer, lo de hoy, con relación a la visita de los candidatos a las ciudades, tienen que hablar con Antonio de la Cruz. Y ya tenemos a nuestro buen amigo Antonio de la Cruz en pantalla. Me es muy grato saludarlo y darle una vez más la bienvenida a nuestro programa. Antonio, gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos, por invitarme y por tu audiencia. Un placer. Antonio, esta semana ha sido de alguna manera muy importante en materia de lo que es la posibilidad de la primaria. Y digo la posibilidad porque comienza la diatriba si va con CNE, sin CNE. Al parecer, 9 partidos de los 17 que se han inscrito o se están inscribiendo para participar en la primaria quieren que el CNE preste su asistencia técnica. Hay otros tantos que no, y ese otros tantos lo encabeza María Corina Machado. Eso por una parte. Luego te consigues con el régimen apedreando las primarias, diciendo, por ejemplo, no debe haber primaria porque eso los atomiza, nos lo dijo Indira Urbaneja empezando la semana aquí en el programa. O Diosdado diciendo, no va a haber primaria, ellos se van a ir o por Capriles o por Rosales. Es decir, todo un escenario para boicotear las primarias que uno dice, ¿cómo va a terminar esto? Las primarias son un elemento importante dentro de la lucha que significa restitucionalizar el país democráticamente. María Corina, en ese sentido, y ese grupo que está y dice, igual que los que apoyan con el CNE, están de acuerdo que las primarias es un primer paso porque sale de ahí un candidato que es respaldado por la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿qué ocurre? El tener un candidato producto de una primaria, el chavismo le tiene, madurismo le tiene mucho miedo porque sabe que es una fuerza que hoy el país reclama salir de ellos y que recogería ese sentimiento en una sola dirección. Por lo tanto, los factores del madurismo conjuntamente con el chavismo, ese tradicional como el de Indira, cree que eso le generaría una amenaza al futuro de la elección del 2024. Pero ¿qué ocurre en el planteamiento interno entre CNE y no CNE? El CNE, en términos de ir a una primaria, si estuviésemos un país democrático como en Argentina, que ocurren las pasos y van todos los candidatos y no hay ningún problema, podríamos tener esa opción. Lo que ocurre es que con un régimen que sabemos que no quiere entregar el poder y que va a buscar por todos los medios mantenerse en él, el ir con el CNE le va a permitir al régimen de saber dónde están los sectores donde mueve la oposición Te su voto. interrumpo en este punto porque eso que acabas de decir es realmente importante. Es decir, más allá de la protección de la identidad del elector, es poder tener dónde son los municipios, los sectores donde la votación opositora es mayoritaria para boicotearlo en la presidencial del 24. Totalmente, o sea, eso generaría lo que ellos conocen como los centros de votación priorizado. Entonces sabrían, mapearían el voto opositor sin necesidad de saber quién votó por quién, porque eso es O un sea, sistema lo menos es la identidad del elector, que ha de eso, dicho Jesús María Casal que la van a proteger. Lo de menos es eso, eso. Lo importante es que van a tener el mapa político del país. de dónde está el voto del opositor y atacar ahí, ¿verdad? Los esfuerzos del régimen, bien sea para hacer populismo, bien sea para movilizar sus bandas de choque, para meter miedo. Entonces, eso es la parte que realmente debe plantearse dentro de esta primaria con CNE o sin CNE. Es preferible sin CNE para tener eso todavía en términos estratégicos protegido, porque nos permite que en una campaña abierta ya para el 2024 salgan los votos como ocurre y no Ahora me tener... voy a poner en los zapatos de los que dicen que sin CNE
entonces no hay la posibilidad de cubrir todos los centros electorales. Sin CNE vamos a tener una muestra muy pequeña, sin CNE se gasta mucho cobre. Es decir, aquellos que defienden, o por ejemplo como Manuel Rosales, que dice, ¿cómo no voy a confiar yo en el CNE si el CNE reconoció mi triunfo a la gobernación? Bueno, en términos de los que quieren cohabitar con el régimen de Maduro, piensa que esa es la mejor opción porque ese sería un candidato que si sale de producto de esos conocidos como el G3, es un candidato que le hace el juego al régimen Maduro y que es precisamente lo que tú señalabas. El régimen quiere que hayan dos candidatos, María Corina Machado, que ha dicho que va hasta el final, con primaria o sin primaria, aunque ella defiende profundamente la primaria, porque sabe que ella gana esa primaria. Lo hemos visto por las manifestaciones populares donde ha ido, que realmente se conecta hoy esa población con ella. Y entonces el candidato del consenso o de la primaria serían dos. Y entonces piensan que con esa distribución de dos candidatos y el oficialista o el del régimen podrían ser competitivos porque podrían diluirse el voto de María Corina, si fuese la candidata única, dentro de un opositor o pseudo opositor dentro de la primaria. Entonces, yo creo que aquí lo que está planteado es buscar un mecanismo en la que no le entreguemos esa información de dónde está el voto opositor al régimen, porque ellos sí quieren esa información para poder tener este año y medio, si es en octubre o un año, para poder concentrar sus esfuerzos en esos sectores y ver cómo bajar la asistencia de ese votante o limitar esa participación en esos sectores. Tenemos que hacer la pausa, mi querido Antonio. Al regreso, vamos a analizar la figura de María Corina, porque hay quien dice que está muy bien, que está conectando con la gente, que tiene un discurso absolutamente coherente desde el principio hasta el sol de hoy. Hay quien dice que está muy bien, pero que tiene que entender que no es ella per se, porque ella es María Corina, la gran salvadora, y por eso ella le puede poner condiciones a la Comisión Nacional de Primaria, sino que ella está encarnando en este momento la inquietud de la gente y que ella tiene que concientizarlo. Me gustaría con cuál de esas dos descripciones de lo que es María Corina Machado regresemos luego de la pausa. Amigos, estamos conversando con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Antonio de la Cruz, nuestro invitado en esta parte del programa, y antes de irme a la pausa te dejaba, Antonio, una inquietud sobre las diferentes definiciones que se tienen sobre María Corina Machado. Ambas son positivas desde el punto de vista que dicen que ella está encabezando las preferencias en cuanto a intención de voto para esta primaria, pero hay uno que dicen que ella ha sido coherente con su discurso y eso es lo que la tiene en esa posición, pero hay quien agrega que ha sido coherente con su discurso y en dos platos, que no se caiga coba, que ella no es la que ha movilizado ese gentío, que realmente lo que moviliza ese gentío ha sido su coherencia y que ella está representando la esperanza, que sepa conectar con la gente y capitalizar eso. ¿Cómo lo lees tú? Yo coincido con la segunda en la que ella representa la esperanza de esos sectores que se sienten defraudados tanto por el régimen al no satisfacer sus necesidades en términos populistas, que lo venía haciendo con las Bossal Clubs, con los mismos ayudas, los bonos que le otorgaba, y con las mismas formaciones políticas del G4 que han cometido muchos errores en términos políticos, en términos de alcanzar el poder. María Corina en eso ha tenido un discurso coherente y ha servido como la esperanza en este momento para poder salir de este régimen. Entonces, ella tiene esa cualidad que hoy está desarrollando, si bien es cierto, tiene una posición y ha venido siendo criticada porque en su organización es bastante monolítica, pero el contacto con el día a día ha ido teniendo que aprender de ese proceso entre el liderazgo y el contacto con el pueblo. Entonces yo creo que ella en sí mismo representa hoy esa esperanza. Hizo el acto de presentar su equipo económico, que le dio mucha fuerza también, porque tenemos tiempo sin ver un equipo económico con un planteamiento concreto para salir de esta Algunos crisis. han querido descalificarlo diciendo, ese es el equipo de Carlos Andrés II. Cuando Venezuela tenía el equipo de Carlos Andrés II, era el único momento del país que en plena crisis estaba creciendo hasta que le dieron el golpe de Estado. Así es, y es un equipo que conoce con experiencia manejar porque han estado en posiciones claves en organismos multilaterales
que han manejado precisamente crisis en otros países. Entonces, yo creo que esos elementos que haya venido construyendo le ha ido fortaleciendo su base de conexión. Uno de los elementos que sostiene los que están con la primaria con CNE, que quiere que abran muchos centros electorales, es porque dice que María Corina no sube cerro, pero cuando vemos las movilizaciones de María Corina empezamos a ver gente también de mucho pueblo. Entonces yo creo que ahí el G3 o el G4 no ha calculado bien a María Corina en términos de su Vamos dimensión. a Hoy, decirlo en lenguaje coloquial para que pasemos al otro punto hasta que se nos termine el tiempo. Mucha gente cree que María Corina es una cifrina que quiere ser presidente y resulta que la cifrina se está metiendo en los barrios y se está metiendo en los pueblos. totalmente, eso es. El próximo tema es importante porque veía tú escrito y el tema de dónde va a sacar Maduro, como dicen ustedes los maracuchos, cobre para la campaña, porque se quedó corto el 1 de mayo con los aumentos. ¿Por qué? Porque solamente pudo dar un bono allí, el tema de los tickets de alimentación y otro bono del que él llama de la guerra económica, pero necesita cobre para la campaña, porque si no, como acabamos de decir, va a tener a un Capriles o a un Rosales de un lado y a una María Corina metiéndose en los barrios. Eso es así. Entonces, ¿a qué apuesta? Apuesta a los ingresos por las exportaciones petroleras, porque como vimos, las exportaciones hacia China y hacia el Asia fue el que permitió que hubiese esa corrupción que no recibió los recursos por parte de ellos y que según el cálculo de ellos le robaron 23.000 millones de dólares. Entonces, ¿a qué apuesta? Apuesta a transparencia y se lo está dando hoy Chevron. Por eso que hacer una elección adelantada, como lo ha venido diciendo Diosdado, le cuesta mucho, porque al no tener dinero no puede hacer populismo, no puede entregar bolsas de comida, no puede. Entonces aspira a que al próximo año, en el tercer trimestre, pueda tener los ingresos necesarios para poder financiar esa campaña. Entonces, ¿de qué se va a apoyar? Se va a apoyar de los ingresos que le generan las exportaciones a Estados Unidos a través de Chevron, que ha venido aumentando su cuota de participación. Vemos como ya en el último mes, en abril, empezaron con 76.000 barriles día y está recibiendo ya 126.000 barriles día. Y eso podría ir subiendo porque Chevron lo que se ha ido convirtiendo es básicamente en un broker del petróleo venezolano que lo está vendiendo aquí en las refinerías del Golfo y ya es conocido que Maduro, esa licencia que se decía originalmente que no iba a recibir dinero, sí está recibiendo dinero, como está señalado por otras fuentes, como la Agencia de Inteligencia de Energía, que dijo que Maduro sí está recibiendo y que eso estaba en la licencia, en los anexos, porque está pagando regalías e impuestos y lo que queda del diferencial del precio que está estimado para el pago de las deudas se le entrega también a Ahora, PDVSA. Antonio, pero tú y yo tenemos un ratico fuera de Venezuela y no tenemos, si se quiere, tenemos la información, la manejamos a diario, pero el pulso de lo que está pasando en la calle no lo tenemos. Pero me voy a atrever a preguntarte, más allá de que Maduro tenga unos cobritos que le lleguen por el petróleo, ¿esos cobritos van a ser no suficientes en cantidad, suficiente emocionalmente para estimular un voto hacia él? ¿O yo agarro mi bonito, yo agarro mi populismo, pero voto por quien yo quiera? Creo que va a ser tarde, como tú dices, porque el pueblo está cansado, hay un cansancio ya en todas las esferas, no solamente el pueblo, en el sector militar, en todos los sectores ya hay cansancio de Maduro. Entonces, va a ser tarde, la gente lo va a agarrar, como ocurrió una oportunidad con Chávez, y va a votar en contra de esa opción. Entonces, yo Tú estás pienso hablando que de 2013. es, Agarro mi bono y voto por Capriles aunque no cobre. es correcto, estoy hablando del 2013, así fue. Entonces, en este caso, yo creo que la solución va a ser tardía porque no logran repuntar las exportaciones. Las exportaciones en este mes aumentaron un poco, pero no logran todavía, necesitan exportaciones para poder mantener una economía que él pudiese hacer ese populismo y entregar todo de alrededor de 800.000 a 1 millón de barriles que no se ve en el corto plazo. Entonces, yo creo que va a ser tarde y que no va a poder cobrar con esa misma efectividad como ocurría en el pasado. Sin Entonces, emocionarnos mucho, Antonio, sin emocionarnos mucho, estaríamos en las puertas de un verdadero arrinconamiento de este régimen que empezó en 1998
con esta elección. Por eso están tan apurados en boicotear la primaria. Por eso pudieran ser candidatos María Corina, Capriles, Rosales, Malos Alacranes, etcétera, etcétera, para tratar de atomizar el voto. Así es, y no solamente eso, recordemos que lo que Maduro está tratando de hacer es, como decimos, no comerse la luz roja, porque definitivamente ellos no quieren entregar el poder, pero para poder ganar en esto que estamos conversando van a tener que entregarse la luz roja y ahí va a haber otra respuesta distinta de lo que están esperando hoy la comunidad internacional, el mismo Petro, el mismo Lula, en la que están dándole una oportunidad de que si él gana en buena lid, reconocerlo, pero si él se la roba y toma una opción como la de Nicaragua, se ha ido convirtiendo Maduro en un Chevron dependiente. Entonces recordemos que Chevron depende de una licencia que se la podrían cortar y le cortan el oxígeno nuevamente. Pronto los gringos pueden tirarse eso como gran jugada. Corto el chorro a ver cómo gana. Es correcto. Amigo, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Te debo un bloque. Bueno, yo no, la productora te lo debe porque... Mi querido Antonio, seguimos conversando. Como siempre, es un placer conversar contigo y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo y buen fin de semana. Amigos, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend. Ahí lo tienen ustedes. Así está el escenario político, económico de Venezuela, pero esto puede variar. Esa es una foto de hoy. Mañana, más tarde, eso puede cambiar.